Bajo sospecha, un podcast para preguntarnos por los sentidos comunes, para cuestionar nuestros prejuicios, suposiciones y conjeturas, para indagar en los sentimientos de desconfianza y de recelo. A veces, lo que parece obvio no lo es. Un podcast para intentar transformar la sospecha moral en una controversia conceptual, en una contraposición de ideas, en una polémica dotada de argumentos. Un podcast para contribuir al debate público informado. Una producción del Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas de la Universidad de Buenos Aires, con el apoyo de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Les damos la bienvenida al primer episodio de Bajo Sospecha. Gustavo Gamallo presenta La sospecha de la vagancia. Cobran el plan descansar, dales una pala y salen todos corriendo, son choriplaneros, no aportan nada y se llevan la plata de los jubilados, todo esto es con la tuya, hay que darles la caña para que aprendan a pescar. Son frases que seguro no son novedosas para el público oyente. Recordemos que en el siglo XIX el gaucho era considerado como alguien que no deseaba someterse al trabajo subordinado, que debía obtener una papeleta de conchavo para demostrar que estaba empleado en una estancia y que no era un vago o un mal entretenido. Y de no poseerla podía ser destinado inmediatamente al servicio militar. En España se escucha el término vivir de la gorra o paguita como sinónimo de quienes se aprovechan de los subsidios sociales. En la década de los 70 la expresión welfare queen fue utilizada por el gobierno de Ronald Reagan para justificar los recortes a los programas de bienestar social. Cuando en la mesa familiar o en la reunión de amigos surge el tema de las transferencias estatales de ingresos a las personas o los llamados planes sociales en la jerga corriente, suelen emerger ciertos tópicos recurrentes. Uno de ellos es la sospecha de la vagancia. No se trata de buenos o malos. En todo caso son ideas, prejuicios, suposiciones que se incorporan al sentido común y ya forman parte de la conversación pública, a la que contribuyen los medios de comunicación masivos y las redes sociales. Pero también algunos de esos supuestos forman parte de los repertorios que estuvieron presentes en el diseño de las políticas sociales, que invirtieron tiempo y recursos para promover el deseado reingreso al mercado laboral formal que, alerta spoiler, en general no ha terminado por concretarse, al menos bajo los mismos términos que lo conocimos en la Argentina del siglo pasado. O, dicho de otro modo, a evitar la vagancia, promoviendo que las personas hagan alguna actividad a cambio del dinero otorgado por el Estado. Los planes sociales como política estatal son cuestionados por la opinión pública. Según una encuesta del Observatorio Pulsar de la UBA, realizada en mayo de 2023, el 72% de las personas entrevistadas se mostraba de acuerdo con bajar el gasto en planes sociales. En septiembre de 2024, ese apoyo había caído al 60%, pero continuaba siendo mayoritario. No se encontraban diferencias estadísticas significativas según edad, nivel educativo y sexo de las personas consultadas. ¿Cómo podemos comprender la incomodidad que generan los planes sociales en la sociedad argentina? ¿Qué fibra toca este tipo de políticas que entregan dinero a las personas que tienen dificultades para conseguir un empleo formal y se encuentran en situación de vulnerabilidad? Entre esos malestares que generan, ¿cómo fue que se instaló la sospecha de la vagancia? En el capítulo 1 de nuestro libro de Alfonsina Macri, Democracia y Política Social en Argentina 1983-2019, relatamos la historia de un laburante, nacido a mediados de los años 60, llamado Chiche. Comencemos con esto. Nacido en 1964, Chiche es vecino vitalicio del porteño barrio de Flores, hijo único de una encargada de edificio y de un electricista que durante años se desempeñó por cuenta propia y luego consiguió un puesto como efectivo en la planta de mantenimiento en un hospital estatal de la ciudad de Buenos Aires.
Dejó la escuela tempranamente, luego de haber repetido el primer año de la secundaria y apuntar a un nuevo fracaso escolar durante el cursado del segundo en 1979. El ingreso al mundo laboral se concretó casi de inmediato, con un empleo no registrado en un pequeño taller dental situado en la calle Yerbal, cercano a su domicilio. Tenía apenas 15 años recién cumplidos, donde laburó un par de temporadas como ayudante en tareas generales. Gracias a contactos paternos, en 1981 obtuvo un empleo formal en relación de dependencia en las oficinas administrativas, en una gran empresa de la industria química ubicada en la zona de Tribunales, donde sin haber cumplido todavía los 18 años, se desempeñó en tareas auxiliares como cadete y correo durante 9 años. En esas dependencias escuchó por la radio el sorteo de la colimba, en el dramático agosto posterior a la Guerra de Malvinas. En virtud de las relaciones allí cultivadas, posteriormente se empleó en una importante empresa privada de correos como repartidor de correspondencia durante 4 años, también en condiciones de formalidad y con una notable mejora en sus ingresos. La historia de Chiche refleja la vida de muchas personas nacidas durante buena parte del siglo XX, que se forjaron bajo la expectativa de una trayectoria laboral vinculada al empleo asalariado, formal y estable a tiempo completo. Para Chiche, el empleo, además de ser la principal fuente de ingresos, fue y sigue siendo la vía para asegurar derechos sociales. Jubilación, vacaciones pagas, obra social, riesgo de trabajo ante un accidente laboral y asignaciones familiares para sus hijos. Y también una identidad, formar parte de una empresa con otros laburantes como él, el reconocimiento social y un ámbito de sociabilidad. Convengamos que en general, salvo algunos grupos de individuos eximidos de esa obligación, como niños, mayores de edad y personas con discapacidad severa, el trabajo a cambio de dinero se convirtió en aquello que no puede eludirse para sobrevivir en sociedades capitalistas. Pero sobre todo se transformó en la forma legítima de hacerlo, aquella que marca lo que es justo y lo que es injusto en la sociedad. En la historia argentina, con fuerte tradición sindical, distintos grupos disputaron por el reconocimiento de derechos asociados a la condición de trabajador. No todos lo obtuvieron al mismo tiempo ni con los mismos niveles de protección, pero sin duda los asalariados se encontraban protegidos. Lejos de ser condiciones homogéneas, su alcance se vinculó con el tipo de actividad económica de cada grupo de trabajadores en el mercado laboral y con la capacidad de presión política de cada sindicato. En un artículo publicado en 2002 titulado La democratización del bienestar, Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza afirmaban que ganar derechos sociales fue, para ciertos grupos de trabajadores, reclamar o imitar privilegios de otros grupos. De ese modo, la democratización del bienestar fue históricamente compatible con ciertas formas de estratificación al interior de las clases trabajadoras. Claro que más allá de las diferencias, durante mucho tiempo el bajo desempleo mostró la apariencia de una cobertura universal, que hizo que la población argentina tuviera altos niveles de protección a partir del vínculo con un empleo formal. Sin embargo, a partir de la década de los 90, algo sucedió en el mercado de trabajo que dio vuelta por completo esa estructura de protección, situación que perdura y se radicaliza en estos tiempos. Corina Rodríguez Enríquez, economista del CIEP e investigadora del CONICET, puntualiza la configuración de un mercado de trabajo cada vez más alejado del ideal del pleno empleo, en condiciones de formalidad y sus efectos sobre las instituciones del Estado social. Las instituciones del Estado de Bienestar, del llamado Estado de Bienestar en Argentina, se construyeron pensando en un mercado laboral que iba a estar formado por una mayoría de empleos asalariados registrados, es decir, empleos donde hay trabajadores y trabajadoras contratadas por un empleador, protegidos por los derechos laborales, que aportan a la seguridad social, lo que les da derecho a ciertos beneficios como la jubilación, la cobertura de las obras sociales, el seguro de desempleo. Ahora, esa nunca fue la norma absoluta en el mercado laboral, siempre hubo cierta proporción de los empleos que fueron empleos informales, trabajos por cuenta propia, empleos más de supervivencia. Eso siempre existió, pero lo cierto es
que desde la dictadura militar para aquí, tras la aplicación de sucesivos programas de política económica neoliberal, el mercado laboral se fue transformando y hoy lo que tenemos es un mercado laboral donde ese núcleo de empleos asalariados formales para los cuales están diseñadas estas instituciones son un sector cada vez más minoritario y lo que se va ampliando es un mercado laboral con formas de empleo cada vez más diversas. A ese núcleo de trabajadores asalariados registrados hay que sumarle los trabajadores asalariados no registrados, es decir, existe la figura del trabajador o la trabajadora y del empleador, pero no se pagan las contribuciones a la seguridad social, con lo cual no se tiene acceso a esos derechos sociales. Y luego una variedad cada vez más diversa y compleja de trabajos por cuenta propia, algunos de los cuales se asemejan a esos antiguos trabajos de supervivencia, como pueden ser el trabajo de los recicladores urbanos, de los cartoneros, algunas changas, algunos tipos de changas que requieren muy poca calificación, que perciben muy bajos salarios, en realidad muy bajos ingresos, que se realizan en condiciones materiales muy precarias, de mucha inseguridad, y para acá distintos tipos de empleo que van volviendo a las características del mercado laboral más compleja. Me refiero a la persistencia del trabajo en el servicio doméstico, que es un trabajo que sigue teniendo un alto nivel de informalidad, aunque se haya modificado la legislación que busca protegerlo, pero también una cantidad de empleos por cuenta propia, facilitados por las nuevas tecnologías, que muchas veces son empleos que requieren más altos niveles de educación, de calificación, y que por lo mismo pueden llegar a pagar mejores salarios, como puede ser una variedad enorme de trabajos que se hacen desde el domicilio, el llamado home office, en formas de contratación como monotributistas muchas veces para empresas transnacionales, incluso trabajando de esta forma para empresas fuera del país, que son empleos que pagan muchos mejores salarios, pero que sin embargo están desprotegidos en materia de derechos laborales y que tampoco tienen acceso a los beneficios de la seguridad social. En este nuevo escenario, el trabajo asalariado formal es más bien un privilegio que disfruta menos de la mitad de la fuerza laboral. Una gran proporción de los jóvenes no pueden acceder a esa condición en el presente ni esperarlo como horizonte de vida. Ese cambio generó un desacople con el sistema de protección social que había sabido tener nuestro país y que solía funcionar razonablemente bien. Si nos concentramos en aquello que el Estado hizo o pudo hacer, podemos decir que la expansión progresiva de los planes sociales no proveyó un tratamiento universal que le diera a todos y todas lo mismo por su condición de ciudadanía. Escuchemos un fragmento del artículo de Claudia Danani, publicado en 2017, titulado Políticas Sociales Universales, una buena idea sin sujeto. Las políticas universalistas son las únicas que carecen de sujeto. Son las únicas que no son reconocidas como fundamento de movimiento u organización social o de sindicato alguno. ¿Qué sector social podría impulsarlas? Hasta aquí, los sectores que serían inmediatos destinatarios de esa transformación, mujeres en general, trabajadores y trabajadoras informales y precarios, residentes en condiciones críticas, inactivos e inactivas sin protección, no han mostrado la fuerza para forzar el reconocimiento social de la demanda de protección para todos que los o las incluiría. Sus luchas suelen asociarse a la pretensión de adscribir alguna de las categorías formalmente protegidas preexistentes, y no a la de la redefinición universalista de los sistemas. Efectivamente, la respuesta estatal de los últimos años se alejó de esquemas universales y se concentró en atender sistemáticamente un problema: la carencia de ingresos fijos y previsibles de distintos grupos de la población. Claro que no es exclusividad de Argentina. Muchos países en el mundo y en la región vienen desarrollando medidas en el mismo sentido. En nuestro país, la masificación de los planes se inició como respuesta a los convulsionados momentos de la crisis de 2001. El plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados dio el batacazo y alcanzó a casi 2 millones de personas en mayo de 2002. Desde ese entonces
una secuencia de programas desplegados con distintas improntas y denominaciones por los sucesivos gobiernos se ocuparon de transferir ingresos a personas en edades centrales, económicamente activas o como se conoce comúnmente en edad de trabajar. Y este es el punto a destacar. Mientras las transferencias de ingresos se orientan hacia la población pasiva, es decir, mayores o menores de edad, la discusión tiene un contenido no sin controversia. Pero cuando se dirigen a la población adulta en edad de trabajar, la polémica se torna más virulenta. De ser pensadas en un principio como medidas transitorias y de emergencia, como políticas del mientras tanto, es decir, a la espera de que se recuperaran las condiciones laborales perdidas, esas intervenciones vinieron para quedarse y pasaron a ser parte del elenco estable de la política social argentina. La informalidad y la precarización laboral hirieron de gravedad a los sistemas contributivos, esto es, aquellos basados en las relaciones laborales formales, como las jubilaciones y las obras sociales. De allí que las políticas de protección hacia las poblaciones pasivas también debieron incorporar a esos nuevos públicos. La asignación universal por hijo en 2009 extendió las viejas asignaciones o salario familiar al mundo de los desempleados y trabajadores informales. Las moratorias previsionales ampliaron los beneficios jubilatorios a quienes no alcanzaban a completar los años de aportes requeridos por la ley. Una suerte de nostalgia contributiva se apoderó de la lógica de las reformas. Todo fue como si en algún momento se pudieran volver a aquella época dorada del pleno empleo. De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso correspondiente a 2021, un dato del lado del gasto. Las transferencias monetarias a personas, jubilaciones, asignaciones familiares, planes sociales, es decir, todo lo que el gobierno nacional gasta en ese rubro, alcanzó el 10,7% del PBI. Pero solo la mitad, el 5,3%, es de carácter contributivo. ¿Qué quiere decir esto? La vida laboral de nuestra sociedad viene presentando características muy distintas a las que tiene la clásica arquitectura del bienestar para protegerla. Cada vez más personas requieren algún tipo de prestación por fuera de la oferta de los derechos sociales asociados al trabajo formal y asalariado. ¿Y cuánto se gastaba en planes sociales en 2021? Apenas el 0,5% del PBI. Repetimos, apenas el 0,5% del PBI. Mientras el trabajo se transformaba y perdía fuerza como vector de igualación y de integración social, las transferencias de ingreso a las personas en edad de trabajar ganaban terreno y se extendían, no sin críticas. Durante su surgimiento, los propios movimientos de trabajadores desocupados destacaban la importancia de que fueran medidas transitorias y también insistían con la necesidad de mejorar el acceso al trabajo formal, asalariado, es decir, con pleno derecho. También esa insistencia trabajista puede rastrearse en el armado de los planes o las asignaciones. Todas piden algo a cambio. Ocupar y activar a quienes las reciben es una fórmula que se repite como una prueba de su compromiso y a la vez como un intento por mejorar sus propias vidas y desarrollar destrezas y habilidades para mejorar su capital humano, palabra tan en boga desde la asunción del gobierno de Javier Milei. Los controles de vacunación y de asistencia escolar de sus hijos, solicitadas a las madres que cobran la asignación universal, llamadas técnicamente condicionalidades, o las contraprestaciones de los planes sociales que exigen capacitación, finalización de los estudios o la realización de trabajo cooperativo y comunitario. Pero todas estas exigencias son una forma de hacer más digerible socialmente la entrega del dinero. Money for Nothing, una vieja canción de Dire Straits de 1985, con una grandiosa segunda voz de Sting, suena de fondo en este asunto. El dinero donado siempre debe tener algo, una contraprestación a cambio. Sumado a lo que venimos diciendo, con el objetivo de que las personas no se eternicen recibiendo dinero del Estado, los programas sociales suelen promover el egreso, que ganen autonomía personal para lograr su sustento sin ayudas ni apoyos. Cuando se trata de dinero para personas en edad de trabajar, es frecuente que se proponga el pasaje desde la asistencia hacia el mercado de trabajo formal a través de figuras retóricas como puentes o empalmes. La evidencia
nos muestra que en general tuvieron poco éxito, y ya contamos con trayectorias de personas que han pasado gran parte de su vida adulta saltando de un programa a otro. Como nos explica Claudio Lozano, economista, diputado nacional mandato cumplido y presidente de Unidad Popular, los programas sociales mostraron muchas continuidades, sobre todo en los supuestos sobre los que descansaron. Mucho foco en el problema de los individuos y menos respecto del problema de la estructura económica. En todos los casos, lo que efectivamente se nota es un foco puesto en que el problema es resolver las debilidades, los déficits de carácter individual que tienen las personas que quedaron afuera del mercado laboral. Es decir, hay que mejorar su capacitación y formación laboral, hay que establecer condicionalidades y contraprestaciones a través de cursos que tienen que hacer, tienen que terminar estudios, tienen que participar de proyectos productivos. Hay una visión individualista de la situación del desempleo. El desempleo se da por la faltante de habilidades por parte de quien en todo caso no encuentra posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Incluso se llega a plantear el tema de la poca cultura del trabajo que puedan tener estas personas. Y en realidad, junto con esto se da otro dato central, que es que todas estas políticas por lo general han venido vinculadas a, niveles de ingreso que se le daba a los beneficiarios como resultado de las contraprestaciones que llevaban adelante, francamente insuficientes y que no les resolvía a estas personas su situación de vulnerabilidad o de pobreza. Este tema de que el foco de las políticas públicas estuviera más puesto en el déficit de las habilidades personales y no en la brutal transformación que vivió el mercado laboral en la Argentina a partir de lo ocurrido en nuestro país desde mediados de los 70 para acá, y en el modo en que se manejó la apertura comercial y financiera de nuestro país, no es inocente. Tiene que ver con que las políticas que se pusieron en marcha tenían eran parte de una estrategia más de administración de la exclusión que de resolver el problema de la exclusión que tenemos planteado. Desde el lado empresarial se manifiestan quejas. Las personas no quieren abandonar los planes sociales porque con eso más las changas ganan más dinero que con el salario de un trabajo formal. La manera en que fueron pensados los planes, más como techo que como piso de ingresos, está en el centro del problema. Pablo Bernengo, director ejecutivo de Economías Regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME, señalaba el problema de la incompatibilidad de los planes sociales con el trabajo rural en una entrevista radial del 12 de febrero de 2022. Justamente para hacer visible la compatibilidad entre planes sociales con trabajo registrado. Hoy notamos ciertas dificultades, ya sea para el sector olivícola, que no se consigue mano de obra, el tabaco, Salta, Jujuy, Corrientes, Misiones, el sector citrícola también, y bueno, es un tema que entendemos que lo que hay que darle mayor difusión y que el trabajador golondrina pueda escuchar los beneficios de tener un doble ingreso, ya sea por los planes sociales como por trabajo registrado. Con el correr de los años, la insistencia sobre el trabajo mostró otros matices. Por una parte, la precarización e informalización como rasgo de época involucra a un tercio de la población trabajadora asalariada, información que es recogida por todos los estudios disponibles, pero que llega a la mitad de la población ocupada si se consideran todas las formas de empleo. Pero más allá del empleo asalariado formal a tiempo completo, desde el variopinto mundo asociativo, referentes de la economía popular, la economía social o del movimiento feminista fueron corriendo los límites de aquello que en general se entiende por trabajo. Disputaron en la escena pública esos sentidos, mostraron que el empleo asalariado y formal cada vez abarca a menos personas y con menor duración, y que es una de las tantas maneras de cubrir el sostén cotidiano de la vida, pero no la única, y que las transferencias estatales alimentan ese acervo de trabajo colectivo en cada cooperativa que recoge residuos, participa en la construcción de viviendas populares
o en la labor de las mujeres en los comedores comunitarios y en tantas otras actividades relevantes en los barrios populares. Durante la pandemia, cuando el presidente Alberto Fernández propuso salir de los planes hacia el trabajo, la respuesta fue contundente. Dina Sánchez, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, conversando con el periodista Alejandro Berkovich el 7 de febrero de 2021, comentaba la necesidad de entender que los planes sociales complementaban los ingresos de la población trabajadora que se desempeña en la economía popular. Que salen desde el gobierno nacional. Lo que nos parece es que justamente, ¿no?, cuando vos arrancaste diciendo esto, ¿no?, que hace varios días se viene hablando sobre una idea de convertir planes sociales en trabajo, y la realidad es que el programa Potenciar Trabajo no es un plan social, sino que es un programa de fortalecimiento de la economía popular que conseguimos en una gran lucha, ¿no?, los movimientos sociales, y que es un salario social complementario, que quiere decir que es un complemento salarial al trabajo que venimos realizando cientos de varones, pero sobre todo mujeres, ¿no? Entonces a nosotros nos parece que si el presidente habla de empleo y no de trabajo, hasta lo podemos entender, ¿no? Pero sí nos parece que si no se empieza como a instalar más bien una agenda que viene instalando y que la sigue instalando la derecha, ¿no? Que hablan de planes sociales, pero no hablan del trabajo. Entonces me parece que hay que hablar con propiedad, porque si no se entiende que la economía popular es parte de un trabajo organizado, que es una economía que llegó para quedarse y que es una economía que necesita derechos, que necesita herramientas, que necesita ser potenciado, no invisibilizado. Me parece que cuando se habla de planes, Alejandro, se está hablando de invisibilizar absolutamente nuestro trabajo, y le sigue dando argumentos a la derecha para que sigan hablando claramente de planeros, cuando nosotros somos trabajadores y trabajadoras de la economía popular, una economía que viene creciendo, pero viene creciendo por el contexto en el que estamos viviendo, no solamente con 2 años de pandemia, sino que viene hace más de 6 años, venimos padeciendo pandemias, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros y nosotras, por eso yo salí ayer enojada, pero indignada, con mucha bronca, con mucha indignación, y sostengo mis dichos, y hoy he salido nuevamente y estoy tratando de sacar esto, ¿no?, que es un error grave que el presidente Alberto Fernández siga hablando de planes a esta altura, ¿no? Porque me parece que ya a esta altura la diferencia creo que está bastante clara. En la misma línea argumental se lee un informe de Fundar de julio de 2024, que 8 de cada 10 perceptores del Potenciar Trabajo de la ciudad de Buenos Aires realizaban contraprestaciones laborales y que la mitad de las personas destinatarias tenían más de una ocupación. ¿Qué quiere decir? El plan social más relevante de ese momento funcionaba como un complemento de ingresos para personas que recibían bajas remuneraciones por sus empleos precarios. La evidencia indica que las personas no pueden vivir exclusivamente del dinero de los planes sociales y están obligadas a ganarse la vida de distintas maneras y en distintas actividades para lograr reunir ingresos suficientes. La encuesta permanente de hogares, correspondiente al primer trimestre de 2024, informaba 2 circunstancias significativas para la presente conversación. Primero, 1/3 de la población trabajadora obtenía ingresos inferiores al salario mínimo vital y móvil. El trabajo ha dejado de ser el antónimo de la pobreza y cada vez hay más trabajadores pobres como una nueva figura social. Santiago Poy, sociólogo e investigador del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, nos ofrece un crudo panorama sobre esa realidad, la población trabajadora en situación de pobreza. Todos los días escuchamos historias de personas que trabajan y no les alcanza la plata para vivir. Son historias de trabajadores pobres de las ciudades, un fenómeno que en los últimos años ha ganado creciente protagonismo a nivel mundial y local. Entre 3 y 4 de cada 10 personas ocupadas en la Argentina viven en la pobreza. El fenómeno se ha ido acentuando luego de una década de estancamiento económico, alta inflación y una sucesión de crisis que iniciaron en el 2018, se acentuaron con la pandemia y más recientemente con la recesión del 2024. ¿Es un fenómeno nuevo? Sin dudas que no,
pero ha ganado relevancia en los últimos años como emergente de los problemas que enfrenta el mercado laboral. Por ejemplo, si pensamos en los años 90, una década también caracterizada por muchos cambios en el mercado de trabajo, la imagen de colas de personas que trataban de conseguir los pocos empleos disponibles era una buena descripción de la dinámica del mercado de trabajo del momento. La imagen de la época actual, en cambio, es distinta. Hay un número creciente de personas que trabajan muchas horas y pese a eso son pobres o tienen bajos ingresos. Es un tema importante porque el trabajo ha constituido en los imaginarios sociales y en el diseño de políticas públicas el medio por excelencia para superar la pobreza y conseguir movilidad social. A partir de investigaciones sobre este tema, sabemos que hay algunas características fuertemente asociadas con la posibilidad de ser trabajador pobre. Mencionemos 3. Tener un bajo nivel educativo o desempeñar un trabajo de baja calificación, trabajar en la informalidad sin protección social y, muy importante, tener niños o familiares a cargo, que acentúa fuertemente la probabilidad de pobreza. Segundo, los subsidios sociales en sentido amplio representaban el 15% del ingreso familiar entre aquellos hogares perceptores de subsidios, y entre los hogares en condición de indigencia llegaba al 35%. En otras palabras, la mayor parte de los ingresos en ambos casos provienen del laburo. Juan Carlos Torre, en un artículo publicado en 2019 titulado «De la movilización de los desocupados a la formación de un nuevo actor sociopolítico», señalaba que los desocupados plenos son una ínfima minoría y que todo el mundo trabaja, que nadie se mantiene con los subsidios públicos, que solamente son un complemento. Las transferencias de dinero han sido útiles, hasta irreemplazables, para evitar que las personas caigan en una pobreza más pronunciada, pero de ningún modo han logrado resolver el principal problema: el empobrecimiento masivo y duradero. Las transferencias estatales de dinero a las personas, sobre todo cuando se trata de destinatarios que transitan la edad de trabajar, desacomodan e incomodan. Ponen en jaque un pacto social, una suerte de principio de ordenamiento de la sociedad, donde el trabajo actuaba como la puerta de entrada hacia la prosperidad material, como vínculo con la protección de los derechos sociales, pero también como fuente de integración y reconocimiento social. Esa experiencia marcó la vida, como la de Chiche que narramos al principio de este episodio, y de muchas familias argentinas, y organizó las expectativas sociales respecto del porvenir. Pero es cada vez más frecuente que así no lo sea. Y no se trata de un tema exclusivo de Argentina. Luego de la crisis de 2001 se masificaron las transferencias de dinero a las familias, pero no ha protegido a todos, ni con las mismas condiciones, ni con la misma generosidad. Y esto tiene efectos sobre los que conversaremos en los próximos episodios. Los distintos actores hacen reclamos particularistas, reproduciendo así la lógica de imitación de privilegios que caracterizó siempre el esquema de derechos sociales en nuestro país. Este nuevo esquema cubrió algunas de las necesidades de quienes no se integraban al mercado de trabajo de manera satisfactoria, es decir, asalariada y formal. La lógica de transferencias masivas pero fragmentadas no equiparó los niveles de protección. Algunos grupos quedaron por fuera de las ayudas del Estado, por ejemplo, por no tener documento de identidad o ser migrantes con pocos años de residencia en Argentina. Otros se ubicaban en las fronteras entre los unos y los otros, pero no están suficientemente abajo para recibir un plan, pero tampoco son sectores aventajados. Muchos otros no pertenecen a los grupos considerados oficialmente como prioritarios y perciben que el Estado solo les quita lo suyo a través de los impuestos y no reciben nada a cambio. Por momentos, la disputa parece entablada entre el partido de los productivos versus el partido de los subsidiados. No se trata de la diferencia entre trabajadores informales y formales, o inestables y estables, sino que al interior de estos grupos la situación puede ser despareja y sobre todo cambiante. Quienes han experimentado trayectorias de descenso social o sienten que la amenaza de la caída es cada vez más cercana, manifiestan irritación por el hecho de quedar por fuera de la ayuda estatal. Florencia Lucy, en su artículo Moral cotidiana y bien común,
Procesos de jerarquización entre trabajadores de clase media, publicado en 2017, nos lee el testimonio recogido en una entrevista a una trabajadora administrativa formal sobre los planes sociales. No fue otorgada a todos lo que es subsidio, becas. No fue pensado para la persona que trabaja. Fue justamente para el pobrecito inmigrante que vino sin un peso y está viviendo en medio de la villa. Pero no se pensó en ningún momento en la gente que le cuesta. Yo en mi caso soy mamá soltera con 2 chicos. Alquilo el departamento. Jamás pude acceder a nada. Ni a un crédito de vivienda, ni a una asignación familiar, ni a un subsidio de absolutamente nada. El sociólogo francés François Dubet, en su libro El régimen de las desigualdades solitarias, publicado en 2023, afirmaba que las pequeñas desigualdades astillan el mundo de las mayorías y confrontan a los individuos con quien tienen más cerca. Siempre hay alguien que obtiene algo más, llámese derechos, ingresos, servicios o subsidios. Las experiencias cotidianas que se viven como injusticias no son las mismas que se identifican como relevantes desde la perspectiva de la burocracia estatal. Las comparaciones son infinitas con el entorno próximo y generan un efecto de estratificación en el tejido social. Las transferencias de dinero a las personas desde el Estado son una caja de resonancia de la fragmentación social y de las dificultades para abordarla, y de las relaciones múltiples con el trabajo y la reproducción de la vida. Grabamos este episodio mientras se inicia el segundo año de gobierno de La Libertad Avanza. La gestión de los planes sociales, que sin pausas ni frenos había crecido sostenidamente durante 2 décadas, tuvo un abrupto cambio de orientación. Desde 2016, los montos de los planes sociales oscilaban en torno del 50% del salario mínimo vital y móvil y se actualizaban más o menos automáticamente. El gobierno de Milei tomó un camino distinto. Congeló la cuantía de los planes en 78.000 pesos, valor que tenían en diciembre de 2023, equivalentes al 30% del salario mínimo vital y móvil y con una inflación acumulada en 2024 del 117%. También se frenaron los nuevos ingresos y se quitó la obligatoriedad de las contraprestaciones laborales que gestionaban distintos actores colectivos. Se redobló la apuesta por las auditorías a las organizaciones sociales y las denuncias en tribunales a sus líderes por coacción, extorsión y uso indebido de recursos, que dejó por fuera de toda gestión a los llamados intermediarios, como les gusta indicar a los portavoces oficiales. No se trata solamente de ahorro fiscal, dada su mínima incidencia en las cuentas públicas, sino del posicionamiento político oficial. El bienestar es un problema de cada uno, especialmente para la población que cursa las edades en edad de trabajar. Los planes no se eliminan, pero se licúan casi hasta su insignificancia en el presupuesto familiar. A la par, se mantienen las transferencias de dinero a los niños y a las niñas, menos atravesados por las sospechas morales que recogimos en este episodio. En este contexto redoblamos la apuesta. Muchos de los tópicos que aquí tratamos no pasan tan rápido de moda. Forman parte de un sentido común muy arraigado sobre la asistencia, el rol del Estado y cuáles son las fuentes legítimas para la reproducción de la vida cotidiana de gran parte de la sociedad argentina que no encuentra en el empleo formal una recompensa adecuada y suficiente. Volver sobre estos pasos nos puede dar una pista para comprender las bases sociales del triunfo electoral y el contenido de la llamada batalla cultural emprendida por el gobierno de La Libertad Avanza. Hemos llegado al final. Con nuestra reflexión, ¿haremos puesto en entredicho algunas de las sospechas sobre la vagancia? Nos despedimos hasta el próximo episodio.